Buenas y santas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que tan bien como yo. Hoy vamos a hablar de un tema que obviamente no podemos evitar, que es el lenguaje inclusivo. La Real Academia lo va a aceptar. Hay gente que se escandaliza porque el lenguaje tiene que permanecer impoluto y mantener su pureza, su brillo, su esplendor originales. Si quieren saber la respuesta a estas preguntas y muchas otras, quédense todos a ver este video. Muy bien, Carlos Enrique Castilla reconoce con mucho criterio lo que muchos otros autores, y es la relación entre el lenguaje y el poder. Obviamente que tienen una relación directa, quizás no tan simple como uno puede presuponer, pero es cierto que a través del lenguaje uno hace muchas cosas. En uno de los apartados de su texto, podemos encontrar la frase: el lenguaje no es inclusivo. Es una afirmación y en tono de denuncia. ¿Por qué? Porque él lo que dice es lo siguiente: la realidad es que no es tan difícil usar la E para desocultar que el lenguaje es binario, pero el mundo real no. Hay mucha gente que se escandaliza, pero no se ha escandalizado con el lunfardo, con el gotán, dice, por ejemplo. Hay gente que no se ha escandalizado porque cayó la declinación neutra en el latín. Y da una serie de ejemplos de este estilo, porque claramente tiene una postura a favor del uso, de la implementación del lenguaje inclusivo. Nosotros vamos a analizar algunas cuestiones partiendo de la base de que estamos de acuerdo en que hay una relación, lógicamente, entre el poder y el lenguaje. ¿Sí? En eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora, después de eso, empezamos a analizar algunas cuestiones. Nos empezamos a preguntar algunas cosas. Como por ejemplo, en el caso de que esté mal llamado masculino genérico y esa O no sea un morfema de género cuando se refiere a la cuestión genérica que incluye tanto hombres como mujeres como todos los demás géneros. Pensamos, por ejemplo, en Saussure, padre de la lingüística, cuando dice que el signo es la unión de significante y significado. Por ejemplo, Ariel puede ser nombre de hombre, de mujer, de sirenita o de jabón en polvo. No es una palabra con 4 significados como vulgarmente uno puede creer, sino que es un significante y un significado. Pensamos que puede haber algo similar a eso, y entonces cuando uno entra a un lugar y hay hombres y mujeres, o chicos y chicas, o varones y nenas, cuando dice todo, cuando quiere referirse solo a los varones, tiene que aclarar todos los varones. Esto es una pregunta, no una afirmación. Tengamos en cuenta que Saussure, si bien es el padre de la lingüística, también fue el primero que teorizó, y por ende después surgieron teorías un poco más modernas, contextualizadas, etc. También nos preguntamos
Sí, el todos, que abarcaría a todos los géneros, pasa a ser discriminatorio o a invisibilizar por el hecho de meter todo en la misma bolsa. Ahora, ¿no pasaría lo mismo con el todes? Porque el todes no se refiere, en realidad la forma correcta no es hola a todes, es hola a todos, todas y todes. Y en ese todes se incluye un montón de géneros, no uno solo. También nos preguntamos, ¿qué pasa entonces cuando nos dicen, pero hay que visibilizar esta cuestión de género? Sí, claro que sí. Creo que lo que nadie discute es justamente la desigualdad de género, lo que nadie discute es la opresión que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia, la opresión que han sufrido los demás géneros a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia todas las sociedades han sido eminentemente patriarcales, eso no está en discusión, creo, supongo, quiero creer, pero muchas veces se argumenta cuando uno dice, pero no es una manera modificar el lenguaje, pero es una cuestión social para visibilizarlo. Bueno, bárbaro. ¿No es mejor visibilizar cuestiones puntuales concretas que diciendo, que usando el lenguaje inclusivo, que diciendo todes, tal vez no se visibilicen? Por ejemplo, la cuestión de género en el atletismo. Me ha pasado de ir a correr este año a la pista, corrió una chica trans en la serie de las mujeres y hubo mucha queja, hubo mucho alboroto por parte de las mujeres porque decían que corrían con desventaja, que no era justo, porque la masa muscular del hombre es mayor, suele tener más fuerza, más potencia, y de hecho en esa carrera ganó en el final, superándolas en una distancia que pocas veces hubiéramos pensado que se podía superar. Me pregunto yo, entonces, si no es injusto que yo con mis 56 kilos, bueno, un poquito más en la cuarentena, pero no se nota, así que con mi muy escaso peso corra con gente que tiene una musculatura muy superior a la mía, que sería un caso similar, aunque pertenezcamos al mismo género. ¿No es injusto también que corra con gente que tiene la mitad de mi edad? ¿No es injusto que corra con gente que tiene un poder adquisitivo que yo no tengo, que le permite tener las zapatillas adecuadas para su peso, que le permite hacerse plantillas deportivas, que le permite ir a nutricionista, a kinesiólogo, a masajista, etc.? ¿No es injusto entonces que corra yo, que salgo de trabajar y voy a entrenar y vuelvo casi a medianoche a mi casa y tengo que cocinar, comer, bañarme, levantarme temprano al otro día a trabajar? Bueno, no en este momento, pero usualmente sí. ¿No es injusto que en estas condiciones corra contra gente que vive de esto? Porque en ese caso, yo digo, entonces lo que molesta no es la injusticia, lo que molesta es la cuestión de género. Voluntaria o involuntariamente, ¿no? Muchas veces se hace por desconocimiento. No olvidemos que el principal origen de la discriminación es la ignorancia. Entonces, me pregunto en otros ámbitos que también me agradan, como la perfumería, si no es importante visibilizar la cuestión de género. Porque cuando voy a una perfumería me dan a probar perfumes de hombre. ¿Qué es un perfume de hombre? Bueno, en perfumería es algo que se está hablando mucho, pero, a ver, a mí me gustan los perfumes florales, por ejemplo, y históricamente han sido perfumes considerados femeninos. Ahora, yo tengo perfumes florales masculinos, y cuando voy a una perfumería buscan los florales masculinos y no los femeninos. ¿Por qué? En realidad, obviamente por una cuestión de mercado, económica, mercantilista, etc. De hecho,
En el caso de Jean-Paul Gaultier está Le Mal, que cuenta la leyenda, no es cierto, pero todos lo hemos escuchado alguna vez, que Le Mal surgió para que aquella persona que lo oliera supiera que estaba usándolo un gay, un homosexual. Entonces era el perfume de los homosexuales para reconocerse a primer olfato. No es exactamente así la realidad, pero siempre se ha dicho y lo hemos escuchado todos los perfumes adictos alguna vez. ¿Por qué se decía esto? Porque tenía la nota de vainilla, y la nota de vainilla había sido históricamente una nota femenina. Hoy en día hay un montón de perfumes que tienen la nota de vainilla y son para hombres. Diría Saussure, hablando de la arbitrariedad del signo, en perfumería, ¿qué hace que el olor a rosa sea de mujer? ¿Qué hay en la rosa que hace que su olor sea de mujer? Nada, es una cuestión cultural. Bueno, esto no habría que visibilizarlo y empezar a deconstruirlo, por usar una palabra de moda. Y hay cuestiones mucho más graves, mucho más importantes. Bueno, no me voy a detener en literatura y ese tipo de cuestiones que trabajamos habitualmente en otras oportunidades. Pero por ejemplo, ¿no es más importante visibilizar lo que es un campo de látex? Un campo de látex, bueno, tienen un video en mi canal donde muestro cómo se hace. Muestra, justamente visibiliza, una de las grandes deudas que tenemos con la diversidad. La única forma de profilaxis que existe en el país es el preservativo para pene. Por ejemplo, para las personas con vagina que quieran tener relaciones entre sí, no hay profilaxis en el país. Acá en Argentina no tenemos dedales, no tenemos barbijos o mascarillas, no tenemos campo de látex, no tenemos ropa interior de látex. Entonces, ¿a qué se apela? A tener que hacer Art Attack con un preservativo masculino. Bueno, no lo voy a repetir porque, como les dije, está en el otro video. Les voy a dejar acá en la pestañita el link. Y estamos diciendo, de alguna manera, que una persona que no tiene pene y que tiene relaciones con otra persona que no tiene pene, tiene que usar un preservativo para pene para poder cuidarse. Y en algunas prácticas, tampoco en todas. Caso contrario, se puede acceder a un rectángulo de látex, bastante gruesito, cerca de la Facultad de Odontología, porque se usa para profilaxis odontológica. Y si no, obviamente por alguna plataforma de venta online. O, si sos alérgica al látex, tenés que ir a una ferretería a comprar un guante de nitrilo y, nuevamente, bricolage. La vida es un bricolage. Así que quizás sea más importante esa forma de visibilización. Poder conocer, poder averiguar, poder investigar sobre las desigualdades y darles nombre, ponerlas en palabra, empoderarlas con palabras, ya que el lenguaje es un espacio de poder, y hacer que todo esto se sepa, se desoculte y se pueda empezar a revertir. Ahí les recuerdo, aunque esté en el video, un Instagram que se llama Proyecto Preservativos para Vulvas, que presentó el proyecto al gobierno y bueno, está en estudio. Pero bueno, quizás este tipo de prácticas sea muy importante al momento de entender el poder, la relación entre el poder y la palabra. En síntesis, para no hacer el video demasiado extenso, no creemos que haya una postura única, correcta, ineludible. ¿Por qué? Porque si
vos pensás que a través de usar el lenguaje inclusivo estás incluyendo y te tomás el trabajo de averiguar cómo es, de razonarlo, de incorporarlo, que según Carlos Enrique Castilla no es algo excesivamente trabajoso, al contrario, dice que es muy sencillo, estoy de acuerdo, y aunque no fuera sencillo, me parece que si no lo implementamos porque es difícil, estamos minimizando justamente aquello que queremos visibilizar. Sería terrible, sería un nivel de hipocresía bárbaro. Porque además, ¿cuándo lo vamos a usar? Estamos pidiendo, no lo uso porque es complejo. Pido que la Real Academia lo acepte y cuando la Real Academia lo acepta, sí, entonces lo uso. No. Quizás sea uno de los caminos que uno tiene que respetar, pero que me parece menos acertado, pensando en la gente que está oprimida por esta clase de historia que tenemos a lo largo de creo que es quizás la forma menos afortunada de tratar de visibilizar. También podemos creer que otra forma es esta de empezar a desocultar machismos, micromachismos en los ámbitos en los que nos movemos. Denle para adelante. Ahora, tengan en cuenta algo. Ser contrahegemónico nunca va a ser fácil, nunca va a ser cómodo, nunca va a ser gratis y nunca va a estar a la moda. Por eso es contrahegemónico. Lo único que va a ser fácil, cómodo, que va a estar de moda, es ir con la corriente. Cuando uno quiere ser contrahegemónico, justamente es como el salmón. Te cansás, tenés que escuchar críticas de todo el mundo, te vas a ver solo en un montón de ocasiones, etc. Entonces, si ves alguna de estas características en tu práctica, si ves que es cómodo, si ves que es fácil, desconfía de estar siendo contrahegemónico o contrahegemónica. Personalmente, ¿qué creo? Bueno, lo dice en otro apartado, ya lo desarrollaremos en algún momento. Creo que todo cambia, todo el tiempo. Quizás uno con los años lo aprende mejor. La única lengua que no cambia es una lengua muerta, es la lengua que no se habla. La lengua vive en sus hablantes. Entonces, si yo espero la inmovilidad del lenguaje, estoy esperando que muera. Estoy esperando dejar de usarlo. El lenguaje cambia, es sano que cambie, es normal que cambie. Nadie se tiene por qué sentir amenazado porque haya un todes o porque haya un lenguaje inclusivo y demás, y si lo acepta la Real Academia, bienvenido, y si no, y lo querés usar también, porque la relación de cambio siempre es bidireccional, se da en un sentido y en otro. Yo no soy partidario de los verticalismos, pero para graficarlo se puede dar como una política de Estado o desde el uso cambiar la política, que es lo que suele pasar con la RAE, que dice si no puedes con ellos úneteles, como la calor y demás. Desde la gente al gobierno o desde el gobierno a la gente. El autor dice que quizás mucha gente se escandaliza cuando se trata de modificar el lenguaje, y creo que sí, que hay mucha gente que por desconocimiento cree que es algo inmóvil, algo que no cambia o que no debe cambiar, horror, horror. Y toda la historia de la humanidad es clásico-vanguardia, la vanguardia se vuelve clásica, aparece otra vanguardia hasta que se vuelve clásica y así sucesivamente. Siempre va a haber resistencia y aceptación. Pasó cuando el hombre empezó a usar el pelo largo, después se naturalizó, empezó a usar el arito, horror, horror, se naturalizó, después empezó a maquillar, a tatuar, a hacer de todo. Es normal. El mundo cambia permanentemente y va a seguir cambiando. Y si nos escandaliza la cuestión de género, porque alguien se cree parte de la hegemonía y se ve amenazado o amenazada, piensen que hoy en día, más allá de que todos estén de acuerdo o no,
los jóvenes shipean, todos cliqueamos, todos googleamos, se hostea, se ghostea, se streamea. ¿Quién detenta la hegemonía por excelencia? ¿Quién detenta el poder por excelencia? Estados Unidos. Entonces el inglés se ha hecho un lugar en todo el mundo sin el escándalo de nadie hoy en día. Se ha naturalizado. Entonces me parece que quizás es momento de dejar la pacatería de lado, tomar una posición por convicción, la que sea, y ser fiel a esa convicción. Si realmente creo que el lenguaje inclusivo es el camino, bárbaro, pero voy por eso. Voy a analizarlo, voy a informarme y voy a usarlo. Porque de todas las opciones que dimos, o que hemos visto, que hemos tenido en cuenta a lo largo de este video, la única que me parece inocua y totalmente cómoda y por ende no contrahegemónica es la de tirarme en el sillón, poner Netflix, el aire acondicionado y decir todo eso una vez a la semana y ya está. No, eso no es contrahegemónico, no. Picarones, los agarré. Eso no es contrahegemónico. Contrahegemónico es usarlo. Contrahegemónico es que te gusten los perfumes y cada vez que tenés que hablar de un perfume aclarar que no tienen género los olores. No tienen género. Es ilógico, pero está naturalizado creer que un hombre tiene que oler a tabaco y una mujer a rosa o jazmín. Es ilógico. De hecho, Blind, la marca de perfumes de autor argentina, está autodenominada no gender, o sea que no tiene género, y sus fragancias siguen manteniendo el estereotipo de la fragancia dulce, floral o gourmand y la fragancia con cuero, tabaco, bien rústica. O sea, no le pones en la etiqueta para hombre y para mujer, pero mantenés los estereotipos olfativos. Que son muy buenas fragancias igual. Son cruelty free, o sea, tienen un montón de virtudes, duran un montón, los felicito, pero, o sea, hay que cuestionar algunas cosas, ¿no? Hay que planteárselas. Me parece que también es importante, por ejemplo, nombrar a Chimamanda, que es una feminista que ha escrito unos libros muy breves que están bastante de moda, bien ganada, donde da algunas recomendaciones sobre micromachismos, que son estas prácticas de un machismo no tan frontal y que están naturalizadas, como por ejemplo que el hombre se puso a cocinar y bueno, ay, te agradezco que me ayudes. No, vos también tenés que cocinar. No es una tarea exclusiva de las mujeres, no. Que el hombre cuide a los chicos. No tiene por qué el hombre sentir que no es natural en él cuidar a los chicos. O no tiene la mujer por qué creer que no es natural que el hombre cuide a los chicos. ¿Sí? Muchas veces el machismo no viene por parte de los hombres, sino también por parte de las mujeres. Ojo ahí. Así que, como siempre, lo importante para apoyar la diversidad es no tener una opinión única. Lo importante para apoyar la diversidad es que exista pluralidad de caminos posibles, respetables y aceptados. Por más que uno no los implemente, tiene que aceptar que otros sí. Y si tienen alguna duda, me escriben debajo en el video. Si tienen alguna opinión, me escriben debajo en el video. Espero que les haya gustado. Yo creo personalmente que la Real Academia puede llegar a aceptarlo o no. Que más allá de que el lenguaje sea o no inclusivo, cada uno de nosotros tiene que ser sí o sí inclusivo. Después podemos discutir el concepto de inclusión, de quién sos vos para incluir a alguien en dónde, pero en términos generales, para no extender más la discusión, lo que hay que tener presente es esto: no importa si el lenguaje es inclusivo o no. El lenguaje no tiene la obligación, nosotros sí. Nosotros tenemos la obligación de aceptar la diferencia y de convivir con la diferencia en armonía.
porque si aquel que no piensa como uno es denostado, es criticado, es cuestionado o es sentenciado, eso no es inclusión. Así que les mando un saludo enorme y nos vemos como siempre en el próximo video.